Muy bien, entonces podemos ver que salíamos del milagro de los 5,000. Luego de esto vimos en el versículo 6:15, pero entendiendo Yeshua que iban a venir, un versículo más arriba, que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, aquí podemos ver en el versículo 16, que dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Yeshua no había venido a ellos. Pero vemos que ellos estaban juntos. De repente nos encontramos que Yeshua ya no estaba. Marcos 6:46 nos va a explicar dónde está Yeshua. Leímos Juan 6:16 en adelante. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces vemos que él les envió a los discípulos solo por delante de Bethsaida, y él se quedó a despedir la multitud, y cuando despidió a la multitud, se puso a orar en el monte. Por eso que él no estaba con los discípulos. Entonces él subió al monte a orar. Y esto realmente nos trae una enseñanza de la necesidad de orar. Porque muchos dicen, pero si Yeshua es Dios, ¿qué necesidad tenía él de orar? Sí, bueno, él es Dios, como dice las Escrituras. Pero él se hizo hombre y habitó entre los hombres y vivió como los hombres. ¿Sí? Dándonos también una enseñanza de que es necesario orar en todo tiempo y para no desmayar. Y necesitamos orar y necesitamos fortalecernos de la presencia de Dios, porque no hay un solo ser humano que pueda hacer las cosas de Dios sin orar. Vamos a hacer quizás un tiempo, pero si no oramos, vamos a desmayar en el camino. Todo ministerio, ustedes han visto, más que nada en tu caso que son tenés más años en el Evangelio, seguramente que viste personas que desmayaron en el camino, porque por no orar. O de repente por no santificarse, porque eso también es algo importante que estuvimos hablando, si escuchaste la radio hoy, que también estuvimos hablando sobre eso hoy, que si nosotros no nos santificamos, perdemos salimos del camino, entonces nos torcemos. Y Dios nos corrige para enderezarnos nuevamente, por eso dice, fortalecer los brazos caídos y las rodillas endebles para que lo cojo se enderezca y no salga del camino. Entonces, es importante orar para poder mantenernos en santidad. El tema cuando nosotros no oramos, pasa que nos empezamos a deslizar despacito y comenzamos a tener junta que no debemos, charla que no debemos, y sin querer despacito nos vamos deslizando, cuando nos acordamos ya no queremos venir más, pues ya el corazón se llenó de cosas como dice en Hebreo 12, de amargura. Entonces el Señor nos dio la enseñanza y nos mostró este principio importante de la oración. Él, después de estar trabajando, después de estar evangelizando, después de estar enseñando, él dice que él se apartaba a orar. Y en otra oportunidad le dice a los discípulos, pasemos al otro lado a descansar. Eso es muy interesante. Entonces es importante descansar, ¿sí? Porque ustedes ven que pasa muchas veces que la gente para la iglesia, y tiene un desorden en la casa. ¿Por qué? Porque no descansa. Descansar también es estar con la familia, participar con la familia y todo esto. Vamos a Romanos 9, 3-5. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto a las promesas, de quienes son patriarca y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice que Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces hoy vamos a hablar mucho de este tema, de que Yeshua es Dios.
Si bien Yeshua está sentado a la diestra de Dios Padre, Él es Dios, porque Él es de la misma sustancia, de la misma naturaleza de Dios. Él vino a la tierra, Él se manifestó, porque eso es lo que siempre hablamos, que María no concibió del Espíritu Santo, sino que vino el Espíritu Santo sobre ella y la sombra del Omnipotente le rodeó y depositó en ella la semilla, la cera, que es la descendencia, o sea, a el mismo Dios. Colosenses 1, 15, 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, en Él fueron creadas, por medio de Él fueron creadas y para Él fueron creadas. Entonces, Él es el centro de todo, de todas las cosas. Él creó, por Él, por la palabra, Él era la palabra, Él creó, para Él creó, porque Él iba a venir a buscar lo que era suyo. Por eso dice: a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Pero no está hablando de los judíos, ya estudiamos, sino que está hablando de el cosmos. Él creó todas las cosas por Él, por medio de Él y para Él. Solo que cuando Él vino a buscar, no le recibieron. ¿Se entiende? Muy bien. En Juan, volvemos a Juan 6, 18 al 19. Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Yeshua que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Es el mar de Galilea. ¿Sí? Dice que el largo, según un estudioso, dice que el largo es de 21 kilómetros de largo el mar, ¿sí? Esto, 21 kilómetros y medio más o menos, aproximadamente. Y de ancho, dice que es un 12,63 kilómetros aproximado de ancho. ¿Por qué vemos esto? Porque es interesante. Porque dice que ellos habían remado 25 o 30 estadios. 25 o 30 estadios se supone que son más o menos, según la medida romana, 10 kilómetros. ¿Sí? Porque la palabra nos dice que ellos ya habían remado esa cantidad cuando le vieron a Yeshua sobre las aguas. ¿Cuánto? 10 kilómetros de largo, ¿no? Porque ellos se iban, kilómetros. Entonces quiere decir que de estos 21 kilómetros y medio aproximado, ellos ya habían navegado 10 kilómetros. Según lo que dicen las escrituras, que ellos navegaron 25 o 30 estadios. Vieron a Yeshua que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Andaba sobre el mar. La palabra ahí de caminando sobre el lago o mar en griego es la palabra peripatouta epites tas lases. Si quieres yo le copio acá. Job, vamos al libro de Job. Job 9, 2 al 8. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arrastra los montes con su furor y no saben quién lo trastornó. Él remueve la tierra en su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Muy bien. ¿De quién está hablando? Dice en el versículo 2, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿De quién está hablando? De Dios. ¿Sí?
Resulta que dice en el versículo 8, él solo, habla de todo el poder de Dios, de toda la autoridad, el poder y la potestad de Dios sobre todo, sobre el mar, las aguas, el viento, la arena, todo. Y dice en el versículo 8, él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Y de quién está hablando? De Dios. Resulta que en el Evangelio de Juan tenemos que Yeshua anda sobre las olas del mar, y Yeshua es Dios. O sea, ahí podemos ir conectando esos versículos. Entonces dice, en Juan, en el versículo 20 dice, 20 y 21, mas él les dijo, yo soy. ¿Quién es yo soy? Yahweh. O ya, ahí sería ya, ¿no? Yahweh. Yo soy, no temáis. Entonces él se presentó, él no le dijo, soy Yeshua, le dijo, yo soy, no temáis. Se presentó, él es Dios. ¿Me entienden? Entonces podemos ver que Job dice, él anda sobre las olas del mar. Vemos que los discípulos le vieron andar sobre las olas del mar y él se presentó como Dios mismo. Yo soy, le dice. Versículo 21 dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Ahora bien, el Nahum del 1, Nahum 1 del 1 al 3. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Yahweh es Dios celoso y vengador. Yahweh es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Nahum 1, del 1 al 3. Yahweh es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Yahweh marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces él tiene el poder y la autoridad sobre todo, sobre absolutamente todo. Nahum 1, del 1 al 3. En el versículo 20 él dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, cuando él se presentó, le conocieron, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Esto es muy interesante porque porque hicimos el mapita para saber la distancia. Resulta que dice que cuando el Yeshua se presentó había más o menos 25 estadios desde la orilla que ellos ya habían navegado. Entonces más o menos ellos iban a 10 kilómetros, más o menos. Pero resulta que cuando Yeshua se presentó a ellos, dice que enseguida, que le faltaban para más o menos aproximadamente 11 kilómetros y medio para llegar a la orilla, a Bethsaida. Pero resulta que dice que enseguida, cuando el Señor se presentó a ellos, en toda y esto es maravilloso porque yo estoy hablando y se me viene un montón de cosas, que esto es maravilloso porque Él se presenta a ellos y enseguida ellos llegan a la orilla. Pero a ellos les faltaba todavía, en 10 kilómetros en barco, ¿cuánto lleva para llegar? No es muy rápido. No, lleva muchas horas. Podemos ver que la misma presencia de Dios que llegó a ellos, les llevó al puerto seguro enseguida. Y eso es lo que hace la presencia de Dios cuando llega a nosotros. Porque nosotros vivimos en un tormento de un montón de cosas. Si no estamos en el Señor, estoy hablando, no nosotros porque estamos en el Señor. Pero generalmente la gente vive en ese tormento que ustedes han visto, personas que vienen a la congregación, destruido, principalmente en lo que es la salud, y viene Dios y ordena absolutamente todo. Pero no precisa que le mandemos un recetario así, que se compre un montón de remedios, que hagan un tratamiento de tanto tiempo para recibir la sanidad. No, enseguida es automático, el Espíritu desciende y se libera. Entonces eso es lo que hace el Señor. Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo,
levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo la profecía de Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo transquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Felipe le dijo, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Yeshua. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Yeshua es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces podemos ver que Felipe fue tomado por el Espíritu y fue transportado a otro lugar automáticamente. Vemos que también está sucediendo este milagro de sobrenatural del tiempo para darnos también a entender que Yeshua tiene poder sobre el tiempo, sobre los vientos, sobre las aguas, sobre el sol, sobre el mar, sobre la tierra, sobre todo. En Apocalipsis 1:8, soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el Alestab, sería en el griego. El principio, el fin, el Señor, el Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Yo soy. ¿Está hablando de quién? De Yahweh. Sí. En el capítulo 1 está hablando de Yeshua. Está hablando de Yeshua, la revelación de Yeshua. Ahora vamos a Apocalipsis 11:17. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Hablando de Dios. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y eras y que has de venir. Ya leímos en el capítulo 1 que dice, el que es, el que era, el que ha de venir. O sea, está hablando de Yeshua, ahora está hablando de Dios. Él es el mismo, Él es uno. Dice, porque has tomado de tu poder y has reinado. El versículo 17. Ahora Apocalipsis 16, del 5 al 6. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber la sangre, pues lo merecen. Nuevamente estamos hablando de las copas de ella, está hablando del Señor. En Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ahora bien, ¿usted qué entiende por ser uno con Dios? Que tenemos el Espíritu de Dios. Somos uno con Él. Tenemos el Espíritu de Él. Él habita en nosotros.
somos uno con Él. Nosotros tenemos la certeza. Cuando nosotros tenemos la certeza que somos templo de Dios, nosotros tenemos que, yo me imagino una cosa así, que el templo que había en el antiguo pacto, donde el sumo sacerdote iba a presentar ofrenda para el pueblo, ese templo somos nosotros ahora. Y el Espíritu de Dios está en nosotros, y Yeshua está con el Padre, que intercede por nosotros como ese sacerdote intercedía por el pueblo. Entonces nosotros somos el templo de... Cuando nosotros entendemos que somos el templo de Dios, no andamos en adulterio, no andamos en fornicación, no andamos en robo, no andamos fumando, no andamos drogando, no andamos comiendo comidas prohibidas, no, porque sabemos que no somos nuestros, ¿entiendes? Somos templo de Dios, no somos nuestros. Cuando entendemos esto, que realmente es hermoso entender que viste que hoy dicen el cuerpo es mío, hago lo que quiero. Sí, bueno, eso dice el mundo, nosotros no podemos decir eso, porque Pablo dice que nuestro cuerpo es el templo de Dios y el templo de Dios es santo, y que si nosotros destruimos el templo de Dios, Él nos destruirá a nosotros. ¿Y cómo nos destruye Dios? Con la enfermedad. O sea, lo primero que toca es la carne, porque la carne tiene que morir al pecado. Entonces, en otra parte, Pablo dice, bueno, lo entrego a Satanás para que sea destruido su carne, pero que su alma se salve. ¿Se entiende o no? ¿Qué es entregarle a Satanás? La enfermedad, porque la enfermedad es de Satanás, no es de Dios. Entonces, este tema de entender que somos el templo de Dios, que somos unos en Él. Entonces dice que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, Yeshua no está separado de Dios. Ahora bien, Él está sentado a la diestra de Dios. Él es la diestra poderosa de Dios. Nosotros somos templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros. El Espíritu de Dios habita en nosotros. ¿Nosotros lo vemos? No. ¿Lo podemos separar como diciendo, le saco y le digo, quédate ahí? No, porque no. Salvo que yo me revele totalmente y me traiga al pecado. Él se va a contristar y se va a separar porque el templo es santo. Entonces, Dios es uno con Yeshua. Dios no puede sacar la Yeshua de él, decirle, vos estás ahí, yo estoy acá. Ellos son uno. ¿Entiendes? Entonces dice, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. No hay separación, hay unidad. ¿Se entiende o no? Eso se tiene que meditar y poder comprender que no hay separación. Por eso dice, oye Israel, Adonai, tu Dios Adonai, uno es. Adonai no es dos, no es tres, Él no es Yahweh, Yeshua y el Espíritu Santo, no, Él es uno. Él está, Cristo está en Él. Ellos son uno, no se pueden dividir en tres. ¿Sí? Él envió el Espíritu sobre nosotros para que nosotros seamos uno con Él. No es que hoy yo salgo de casa y le digo, bueno, Señor, vos te quedás acá y el Espíritu Santo se queda acá, porque yo me quiero ir sola. Yo no me puedo sacar así. Salvo que yo le diga que yo no quiero estar más con ellos y yo renuncio a la fe, pero si no, ellos están conmigo, porque yo voy, camino, estoy con ellos, no les puedo sacar de mí como algo material que saco, una ropa que le saco, ¿se entiende o no? Yeshua y Yahweh es uno. Entonces dice en San Juan 17, 20, 21, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Ahí dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. ¿Se entiende? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Yeshua se hizo hombre, habitó entre los hombres y vimos la gloria del unigénito de Dios. Él se hizo hombre, pero Dios estaba con él era Dios, pero habitó entre los hombres, porque él era la imagen visible del Dios invisible. Ahora bien, él era la imagen
visible del Dios invisible. ¿Y nosotros qué somos? Imagen. Imagen de Dios invisible. Porque dice que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y semejanza. Y semejanza. Entonces nosotros somos también imagen del Dios invisible. Entonces, yo no conozco a Dios. Bueno, mírale a tu hermano, porque es la imagen de Dios. Y semejanza. Y semejanza. ¿Se Si entiende? si es santo, más semejante. Totalmente, tiene que ser santo. Debe ser santo. Y John T. dice que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ellos sean uno en nosotros. Uno, Yeshua Yahweh es uno. Y él dice que nosotros seamos uno con ellos también. Entonces dice, cuerda de 3 dobleces no se rompe. Seamos uno con el Señor. ¿Somos 3? Sí, bueno, decimos que somos 3, pero somos uno. Porque yo digo que estoy con Yahweh y Yeshua, pero yo soy una, usted no lo ven a él, me ven a mí. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Esto es él. Nosotros somos semejanza, hechos a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios. 32:39 dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. 32, y acá le ponemos también el versículo 39. Esto significa que es este versículo y este. Y cuando se pone así hasta el guión es que es de acá hasta acá. Todo lo que está en la casa hay que leer. Pero cuando se pone punto y coma se lee este y este nomás. ¿Se entiende? Cuando le pone la rayita en el medio hay que leer del 4 hasta el 39. Todos los versículos. ¿Sí? Para que entiendan cómo le dividimos. Isaías 44:6. Así dice Yahweh, Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿De quién está hablando? De Yahweh. En el capítulo 1 de Apocalipsis 1:8 dijimos, yo soy el primero, yo soy el postrero, el primero y el último. ¿Sí? Entonces acá vemos que Isaías dice, así dice Yahweh, Rey de Israel. Está hablando de Dios. Y su Redentor, dice de Israel, Yahweh de los ejércitos. ¿Quién dice que es? Él es el primero, él es el postrero, y fuera de él no hay Dios. ¿Entienden? ¿Se entendió la unidad de Dios y Cristo? ¿Se entendió esa unidad? Eso es importante, poder comprender esa unidad. Si entendemos esa unidad, no vamos a tener tantos problemas como hoy en día hay, que Dios no es Jesús y que Jesús no es Dios y todo este tema que hoy se habla. Realmente ellos son uno. Juan 8:57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yeshua le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No le dijo antes que Abraham fuese, yo ya había nacido, no, yo soy. ¿Por qué? Porque él es Dios, él es Padre. Vamos a leer Juan 6:33 al 35, el que estamos estudiando. ¿Quién puede leer? Juan. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. 33 al 35. Ajá. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Muy bien, ahí podemos ver nuevamente que él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan del cielo, yo soy el que descendió del cielo. Porque Yeshua descendió del cielo, por eso dice en el versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da
el verdadero pan del cielo. Moisés le dio un pan que ellos podían ver, tocar, comer, pero le dio Moisés, porque pidió y Dios le dio. Ahora bien, Yeshua dice, yo soy el verdadero pan. Él descendió del cielo y habitó entre nosotros y nos dio el alimento verdadero para que vivamos como Él manda. En el versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Sí? Y podemos ver estas cosas tremendas, como hablábamos al principio, que de repente viene una persona casi muerta y sale danzando. Eso hace el Señor. Él da vida. Él es el que descendió del cielo y Él es el que da vida al mundo. Juan 6, 22 al 24. Seguimos estudiando el libro de Juan, del 22 al 24. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Yeshua no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lago, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Yeshua no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Yeshua. Ahí está. Entonces podemos ver, después de la multiplicación vino la tempestad. ¿Sí? Esto también es un mensaje que nos quiere dar las Escrituras. Y en la bendición y lucha. Justamente el mensaje es que nada de lo que Dios rescata se va a perder. Quiero que se entienda esto. Pongan ahí, escriban ahí en su cuaderno. Si el mar representa las naciones y la tempestad el caos del mundo, Satanás va a intentar hundir a Israel. Porque vemos que el mar representa las naciones, representa a Israel en este caso. Va a intentar hundir a Israel, representada por estos 12 discípulos, que ya vimos en la multiplicación que eran las 12 cestas. Pero Yeshua pasa por encima del mar y el caos y rescata a las 12 tribus de Israel con esta señal. Bueno. Ustedes fíjense, hermanos, que este tiempo que hay caos en el mundo y que cada vez menos personas quieren la fe y la santidad y todo esto, pero Yeshua está pasando por encima de todo el caos y por encima de todo de la tempestad y está reuniendo en todo el mundo al remanente. ¿Cuál es el remanente? El que entra en la restauración. Ese es el remanente. Los demás serán salvos, eso es cuestión aparte. Pero estoy hablando de los que entran en la restauración, que eso es el remanente de Dios. Y esta palabra de San Juan 6, desde el principio que habla de la multiplicación de los panes y los peces, ya lo viene hablando. Porque ya dijimos que las dos casas y los 5 panes son justamente la Torá, porque el pan es la Torá, las Escrituras, y 12 cestas son las 12 tribus. Y estos discípulos que estaban ahí representaban a las 12 tribus. Entonces Dios pasa, Yeshua pasa. No es que Él caminó en este evento, quedó escrito para que, qué tremendo lo que Dios hizo. No, Él caminó para dejarnos una enseñanza de que Él pasará por encima y está pasando por encima de todo caos y de todo desorden, tanto espiritual como natural, y está reuniendo a su pueblo, a su remanente, que siempre les digo, Elías dijo, yo solo he quedado. Y han matado a todos tus profetas. El Señor le dijo, me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Entonces, el Señor siempre se reservó un remanente. Entonces, no es que Él viene a buscar una iglesia pagana, romanizada. Él viene a buscar su pueblo.
su pueblo, que es el remanente que él está juntando en todas las naciones, que nos dicen secta, que nos dicen hechicero, que nos dicen judaizante, no importa, sobre todo el caos está pasando y está reuniendo a su pueblo. Y su pueblo va tranquilamente. ¿Y quiénes son los que entienden? Los que le he revelado que yo soy, es el que está manejando toda esta restauración que está sucediendo en el mundo entero. ¿Quiénes son? Sus ovejas que oyen su voz y le siguen. Pero en Mateos 14, 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Esto es tremendo porque podemos ver que ellos le vieron a él en la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuál es la primera vigilia? 18 a 21. Después tenemos de las 9 de la noche a las 0 hora la segunda vigilia. La tercera vigilia de las 0 hora a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia tenemos de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Entonces, podemos ver que dice la palabra que a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Realmente es muy interesante porque quiere decir que ellos estuvieron con el Señor hasta altas horas. O en todo caso, supongamos que ellos le dejaron al Señor a las 8 de la noche. Vamos a hacer una suposición. Le dejaron a las 8 de la noche al Señor y ellos fueron navegando. O sea que ellos habían navegado 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 horas estaban navegando para 10 kilómetros. ¿Se entiende o no? Entonces, sí, porque dice que la encontraron en la cuarta vigilia. Supongamos que la encontraron a las 3 de la mañana. El Señor les encontró a ellos. El Señor fue a orar, ellos habían ido a Bethsaida, y el Señor va por el Espíritu y le encuentra a ellos. Ellos habían estado navegando hace rato, resulta que después enseguida estuvieron, o sea que 7 horas le llevó para calcular por lo que sucedió, 7 horas les llevó para llegar hasta ahí, y después enseguida llegaron. Entonces hubo esto es un evento sobrenatural. Ahora bien, ¿a nosotros cuánto tiempo nos llevó en el cristianismo? ¿Cuánto tiempo? ¿30 años? A mí 10 años. ¿Y la Torá? Ahí. La revelación es ahí. No es que es más rápido la revelación de la Torá de lo que nos llevó a entender el Señor en el cristianismo. ¿Se entiende? Sí. Lo que sucedió, porque todo tiene que ver con la restauración de Israel. Este milagro del capítulo 6, todo tiene que ver con la restauración de Israel. Entonces podemos ver que dice que él llega, dice, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces, pero enseguida Yeshua les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces él calma la tempestad. ¿A qué hora? En la cuarta vigilia. Entonces, esto es tremendo, porque no es casualidad que el Señor tanto quiere que nosotros oremos a las 3, de 3 a 6 de la mañana. Este tiempo es un tiempo de quietud, un tiempo de donde realmente el ser humano se aquieta, el mundo se aquieta. Entonces ahí es donde Dios va a obrar, generalmente en esta hora. Dios obra siempre cuando oramos. Pero esta hora es un tiempo de búsqueda sobrenatural, donde vamos a descubrir y vamos a encontrarnos con lo sobrenatural de Dios. ¿Y es la hora más difícil de orar? Sí, es la hora más difícil. Porque generalmente nos acostamos a la 1 de la mañana. Generalmente. Antes, en otro tiempo, quizá no era tan difícil porque nos acostábamos a las 9. Pero hoy en día, que todos nos acostamos tan tarde, nos cuesta tanto a esta hora orar, que es la hora donde se manifiesta lo sobrenatural. No solamente está escrito aquí, sino más.
Está escrito porque es ahora donde se manifiesta lo sobrenatural de Dios. En Éxodo 14, 22 al 27, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hacia la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, ¿a qué hora? A la cuarta vigilia, a la vigilia de la mañana. A esa hora sucedió un milagro. A la vigilia de la mañana, que Yahweh miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿A qué hora sucede el trastorno espiritual hacia los enemigos? A la cuarta vigilia. ¿Sucede en otro tiempo? Sí, pero hay yo diría, una urgencia sobrenatural de Dios para respondernos ahora. A las 3 de la mañana, en la cuarta vigilia. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. Y Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraron con el mar y Yahweh derribó a los egipcios en medio del mar. Sucedió a la cuarta vigilia, Dios destruyó a nuestros enemigos. Destruyó a los enemigos de nuestro pueblo, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Entienden lo que sucede a la cuarta vigilia? Las Escrituras nos dan una enseñanza maravillosa. Y nunca hemos visto quizás que lo que había sucedido acá en Éxodo sucedió en la cuarta vigilia. Ellos estaban pasando el mar y en la cuarta vigilia Dios trastornó a nuestros enemigos. Después dice en Judas 1:5. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado a su pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Quién lo hizo? Yeshua. ¿Quién sacó al pueblo? Yahweh, que es Yeshua. Porque ahora Judas está diciendo que nos está recordando que ya una vez ya vimos y ya supimos que el Señor había salvado al pueblo sacándolo de Egipto. Después destruyó a los que no creyeron. ¿Quién? Yeshua, que es Yahweh. Porque nosotros si decimos, ¿quién le sacó al pueblo de Israel de Egipto? Y todos van a decir Jehová, Jehová. Bueno, sí, pero Judas está diciendo que era el Señor. Porque ellos son uno, ¿sí? Muy bien, vamos a dejar hasta ahí.